Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle también durante este fin de semana, domingo, donde hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Y vamos iniciando precisamente con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, sigue avanzando por todo el planeta y supera los 182 millones de casos. De ellos, 3,9 millones han fallecido. Los esfuerzos se centran en vacunar lo más rápidamente posible. En total, se han administrado más de 2.950 millones de dosis. Tras 2 semanas de descenso, los contagios han vuelto a aumentar en un 2%. Los fallecimientos, sin embargo, siguen su tendencia a la baja y son un 10% menos. Por regiones desciende moderadamente la incidencia en el sur y este de Asia y también en América, mientras que sigue aumentando en África y Oriente Medio. Preocupa la situación en Europa, donde suben los contagios por primera vez en 10 semanas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que podría darse una nueva ola en el continente en otoño, mientras la Unión Europea ha puesto en marcha su certificado digital COVID, pensado para facilitar los viajes a personas vacunadas que hayan pasado la enfermedad o que presenten PCR negativa. No reconoce la versión de la vacuna de AstraZeneca producida en la India, por lo que cerca de 5 millones de británicos que fueron vacunados con estas dosis quedarían excluidos. Por países, Estados Unidos sigue estando a la cabeza en número de contagios con más de 33 millones de casos. Le sigue la India con 30,4 millones y que hoy ha superado la barrera de las 400.000 muertes. Se convierte en el tercer país en número de fallecidos por detrás de Estados Unidos, que suma 605.000, y Brasil con 520.000. Los contagios en el país asiático se han estancado en los últimos días en torno a los 40.000 diarios. La variante Delta es considerada como la causa de la virulenta segunda ola que ha asolado al país asiático. Según la Organización Mundial de la Salud, circula ya en casi un centenar de países. Precisamente el brote de Sídney, en Australia, está asociado a esta variante. El país ha logrado frenar la COVID y a partir de hoy levantará los confinamientos en algunas regiones. No obstante, el gobierno de Australia, que mantiene sus fronteras cerradas al exterior con algunas excepciones, ha anunciado que reducirá a la mitad el número de llegadas internacionales. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Los pronósticos sobre cuándo terminará la pandemia son muchos y de todo tipo. Este es el que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. La evolución temporal y espacial del virus SARS-CoV-2 coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave que causa la enfermedad COVID-19 ha sido más prolongado de lo que se imaginaba. El mapa del coronavirus refleja su expansión dramática al llegar a cada rincón del planeta. A 1 año y medio de la pandemia, la única nación que hasta hoy tiene 0 casos de enfermedad-muerte es la República de Palau, que forma parte de Oceanía y limita con Filipinas. Los países se mantienen en alerta máxima. Cada uno estableció medidas de salud pública y sociales e indicadores de severidad e impacto del COVID-19 para contener la transmisión y reducir la mortalidad, las cuales deben modificarse de manera periódica. Algunos indicadores que deben monitorearse con lupa de detalles son test, casos nuevos, acumulados, pacientes en estado crítico o grave, hospitalización, conectados a ventilación, positividad, decesos, tasa de letalidad, incidencia y pacientes curados. Las estadísticas de estos ítems han sido importantes en este tiempo de la emergencia sanitaria para evaluar el impacto por semana epidemiológica. Esto es, el reporte de manera periódica, no solo de manera interna en los sistemas de salud, también darlo a conocer a la población en general para que conozca el comportamiento de la enfermedad coronaria.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la COVID-19 a corto plazo no tendrá fin. Forma parte ya del vecindario, por lo que hay que seguir extremando las medidas individuales. Asimismo, mencionó que de alcanzar un 70% la población vacunada, inmunidad de rebaño, podría reducir la contagiosidad. Sin embargo, el panorama es desigual. Apenas 10 países alcanzan este porcentaje. En otros países se observa un aumento de casos por alguna de la variante de hospitalización y muerte. A 1 año y medio de que la COVID-19 amenaza la salud y el bienestar de las personas, multiplicándose hasta alcanzar más de 181 millones de casos y 3.900.000 decesos, la incertidumbre crece ante el surgimiento de variantes que resultan ser preocupantes. Para lograr una estabilidad o control de la pandemia, deberá pasar varias semanas consecutivas con números bajos en positividad, hospitalización y muertes, o bien alcanzar cero COVID-19. A 576 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, el mundo se encuentra en una fase sanitaria crítica y aún no hay un respiro prolongado para dar fin a la pandemia. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud advierte de un panorama sombrío con un ligero destello de luz por las vacunas COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Madrid y Canarias son 2 regiones en España que ya están comenzando la vacunación 24 horas al día. Madrid y Canarias abren el proceso de vacunación las 24 horas los 7 días de la semana. Esta es la cola que había en la capital de España en el centro que ha abierto la comunidad para las noches. Con las inyecciones nocturnas buscan aumentar el ritmo. De hecho, más de 1.000 personas se han vacunado en la primera jornada nocturna madrileña. Un horario que para los que se han apuntado tiene sus ventajas. Porque era más sencillo, menos tráfico, muchísimo mejor. Este horario al menos yo sé de que podía y no me pilla mal para el fin de semana. Aunque digo, aprovecho. Pues porque lo tenía el martes en horario laboral y he preferido venir hoy, ya que se puede. ¿Por qué no? Adelantarlo además, ¿no? Siempre es bueno. A este ritmo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que los treintañeros ya se podrán empezar a vacunar en la primera semana de julio. En el país, 1/3 de la población ya ha recibido la pauta completa y más de la mitad han recibido la primera dosis. Un acelerón en las vacunas que pretende atajar cualquier repunte de casos como el que ha generado el viaje de fin de curso que hicieron cientos de estudiantes a Mallorca desde distintas partes de España. Tras la sucesión de cientos de test positivos en COVID del fin de semana, llegan los confinamientos. De los 900 casos, 265 permanecen confinados en la isla en un hotel COVID y 3 se han fugado del alojamiento. La policía vigila los hoteles después de que se viera a algunos saltar por los balcones. Una madre ha puesto una denuncia por detención ilegal sin consentimiento. El gobierno regional defiende que se está actuando con criterios de salud pública. El proceso de vacunación, por cierto, avanza a buen ritmo en varios países europeos. Medio año después del inicio de la campaña de vacunación en la Unión Europea, el bloque parece estar cerca de lograr su objetivo de que al menos el 70% de la población adulta tenga una dosis en julio. El 58% de la población adulta ya ha recibido una dosis, pero los números varían de un país a otro. Mientras que en Bélgica y Malta el 71% de la población ya ha recibido un pinchazo, las cifras bajan en Bulgaria, donde están solo el 16%. En todos los países la estrategia empezó dando prioridad a las personas de mayor edad, las más vulnerables. No existe una sola estrategia que funcione mejor en todos los contextos y en todos los lugares. Cualquier estrategia debe tener en cuenta el contexto, la situación, el suministro de la vacuna, la población en riesgo y la situación epidemiológica de la enfermedad en cada momento. Portugal, España e Irlanda son los únicos países de la Unión Europea que aún no han abierto la vacunación a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Ahora el siguiente paso es vacunar a los adolescentes. La vacuna de Pfizer-BioNTech es actualmente la única aprobada por la EMA para su uso en adolescentes de 12 a 15 años y la de Moderna está en revisión. No son mini adultos, tienen su propia forma de reaccionar a las vacunas. Por lo tanto, es muy importante probar las vacunas en diferentes rangos de edad para determinar las dosis de vacuna que sea adecuada, por ejemplo, para menores de 12 años. Y claro, demostrar objetivamente que la eficacia y la seguridad de las vacunas son equivalentes en menores de 12 a la de mayores de 12.
Los adolescentes no se encuentran entre la población más vulnerable, pero su vacunación puede tener muchos beneficios para la población. Además de las ventajas individuales para los niños, también existen obviamente ventajas colectivas, porque parece cada vez más claro que la vacunación reducirá el riesgo de transmitir la enfermedad viral. Incluso si los adolescentes en concreto no padecen formas graves de enfermedad, son reservorios de este virus y pueden contribuir a transmitirlo. Por tanto, disminuir la transmisión por parte de los jóvenes menores de 18 años puede ser de gran utilidad desde el punto de vista colectivo. Países como Alemania, Rumanía, Italia, Francia o Estonia ya han abierto la vacunación para todos los ciudadanos mayores de 12 años. Nuestra compañera Rocío López Fonseca investigó en torno a cuándo será posible hablar de un control que no la erradicación de la pandemia. Bueno, la cifra sigue siendo la misma cuando esté vacunada, inmunizada el 70% de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud advirtió desde que se comenzó a distribuir las vacunas en el mundo que la pandemia terminará cuando se haya alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70% de la población mundial. A un año y medio de la llegada de la COVID al planeta, la OMS recordó que las vacunas para todos ayudarán a despresurizar a los hospitales y poco a poco esta enfermedad formará parte ya de las enfermedades de la humanidad. Sin embargo, desde el principio que comenzaron con la investigación de las vacunas, se advirtió por parte del organismo internacional el no acaparamiento de parte de los países ricos de los biológicos. Sin embargo, la OMS no ha dejado de reprochar que la distribución de las vacunas ha sido lenta y que sí se ha registrado un acaparamiento. Algunos países ya comenzaron a vacunar a su población más joven, cuando países pobres o más atrasados en las negociaciones con las farmacéuticas ni siquiera han podido vacunar a su personal médico, cuando es el primero que debería estar protegido en todo el mundo. Por ejemplo, de acuerdo con los datos citados por la OMS, en la Unión Europea, en los 53 territorios de la región, el 26% de la población tiene al menos una dosis. En la Unión Europea, el porcentaje alcanza el 36.6%, mientras que el 16.9% está totalmente vacunado. De acuerdo con el encargado de la región europea para la OMS, Hans Klug, la pandemia está durando más de lo esperado, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Mujeres en climaterio o menopausia, cómo tener cuidados, cómo cuidarse en medio de esta pandemia de COVID-19. Rocío López Fonseca nos lo cuenta. Desde que inició la pandemia se observó cómo los varones son quienes más desarrollaban formas de COVID grave y morían. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que en el caso de las mujeres, la gravedad de la enfermedad y los síntomas de larga duración podrían ser más comunes entre aquellas que cursan la menopausia, hipótesis que plantea el papel de las hormonas como los estrógenos pueden tener en el desarrollo de la COVID. En una investigación en Reino Unido, se encontró que las mujeres posmenopáusicas presentan un mayor riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus que las mujeres que aún no habían alcanzado la menopausia. El estudio sugiere además que existen indicios de que el primer grupo de mujeres presenta un mayor riesgo a la hora de desarrollar un cuadro sintomatológico grave. En Cuba, por ejemplo, entre los casos diagnosticados con COVID-19, destaca un predominio de las mujeres, en particular aquellas con edades de 45 a 49 años, periodo en que ocurre la menopausia. Algunos cardiólogos en el mundo han explicado que se puede sospechar que los estrógenos son protectores porque se sabe, por otros estudios, que ayudan a mejorar algunos aspectos de la inmunidad. Los estrógenos ayudan a mantener el funcionamiento óptimo de los pulmones y del sistema cardiovascular. Sin embargo, aún falta mucho por conocer a un año y medio de la llegada del SARS-CoV-2 al mundo y de sus complicaciones y secuelas a largo plazo, informó Rocío López Fonseca.
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dio una amplia explicación sobre la diferencia primero entre climaterio y menopausia y por qué las mujeres que están transitando por esta etapa de la vida deben también tener muchas precauciones en medio de esta pandemia. Menopausia, estrictamente hablando, es el momento en que las mujeres dejan de tener menstruaciones. Eso es menopausia. Y climaterio se refiere a una etapa en que las mujeres empiezan a tener sintomatología de diversa naturaleza que está relacionada ya con una progresiva disminución en la producción y la actividad de las hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales femeninas, particularmente los estrógenos, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y también participa, aunque en mucho menor proporción, tanto la hormona prolactina como la hormona testosterona, en mucho menor proporción. Pero digamos que primordialmente estrógenos y hormona estimulante de los folículos, ¿no? Los síntomas que van presentando las mujeres a lo largo de ese periodo conocido como climaterio, sí incluyen, por supuesto, un cambio en la frecuencia, cantidad de la menstruación, modificación de sus ciclos menstruales. Frecuentemente empiezan a identificar que se generan periodos más prolongados entre una y otra menstruación, pero también sensación de menos energía, de algunos cambios en el estado de ánimo, frecuentemente trastornos del sueño y también comúnmente algunos cambios en la composición corporal. Por ejemplo, para el tener un buen estado muscular, en el caso particular de las mujeres, la actividad de las hormonas sexuales femeninas es importante. Entonces pueden empezar a tener también pérdida de la masa muscular, entre otras manifestaciones. Es muy importante que las mujeres, de manera oportuna, cuando empiezan a identificar estos cambios, estén de cerca con su ginecólogo para que se puedan contrarrestar estas manifestaciones a través de diversos mecanismos, tanto farmacológicos como nutricionales, como de actividad física, recomendaciones generales para incluir estilos de vida saludables, pero también para que aquellas mujeres que requieren terapia sustitutiva hormonal la reciban de manera oportuna. Entonces, en el caso particular del tema de la inmunidad durante el climaterio, se ha estimado que puede disminuir la inmunidad tanto de tipo humoral como la inmunidad de tipo celular. Puede modificarse y entonces durante este periodo, que ocurre frecuentemente en el rango de edad entre los 45 y los 55 años de edad, se pueden encontrar algunos cambios inmunológicos que podrían eventualmente generar mayor susceptibilidad a algunas enfermedades infecciosas. No hay certidumbre total respecto de si esto está relacionado con la modificación o disminución en la producción hormonal de estrógenos, o si está más relacionado
con la propia edad, aunque claro que a los 45, 55 años de edad se es joven, de cualquier manera nuestra inmunidad se va modificando conforme pasan los años, insisto, aunque a los 45 se siga siendo joven, muy joven. Entonces, y más en estos tiempos, doctor. Y más en estos tiempos, claro, porque recordemos que la expectativa de vida en la actualidad, por ejemplo, en México está por el orden de los 74 años para los hombres y 76 años para las mujeres en promedio. Entonces, cada vez la expectativa de vida se incrementa más y cada vez también la calidad de vida asociada a la expectativa mejora, porque es evidente que los avances científicos en lo relativo a los cuidados gerontológicos, en lo que se conoce como el envejecimiento saludable, van siendo de mayor impacto, ¿no? Los geriatras, los gerontólogos, ellos dicen y son muy enfáticos, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, en que la tercera edad la debemos, digamos, preparar desde las etapas más tempranas de nuestra vida. Nos debemos ir preparando para tener una vejez en condiciones saludables, en condiciones de una vejez activa, productiva, etcétera, y eso no hay que empezar a prepararlo cuando se llega a los 60 años, ¿verdad? Hay que prepararlo desde siempre. Entonces, dicho la diferencia entre estos conceptos de menopausia y climaterio, y dicho lo que puede presentarse con respecto a la inmunidad, creo que vale la pena entonces, para el caso específico de COVID, señalar que en el caso de las mujeres también ha venido ocurriendo que a mayor edad, independientemente del tema de climaterio, el riesgo de un COVID grave y de un COVID crítico es mayor, lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, pero también hemos dicho, Belén, que el caso de las mujeres comparativamente con el de los hombres, las mujeres en casi todas las casuísticas de COVID, y esto ya dicho con millones de personas estudiadas en el mundo, las mujeres tienen COVID menos grave. Para empezar, tienen menor prevalencia o incidencia de COVID. Proporción pequeña, probablemente 5 puntos porcentuales, mientras que el 55% de los pacientes con COVID han sido varones, 45% mujeres, pero ya la letalidad, por ejemplo, es importantemente menor en las mujeres comparativamente con el hombre, y también la gravedad con que se presenta la enfermedad es mucho menor en las mujeres con respecto a los varones. Que si esto tiene una relación con el estatus hormonal, no podemos contestarlo con certidumbre, de forma muy contundente, pero lo que sí hemos advertido es que las mujeres, aún en presencia de enfermedades crónicas concomitantes asociadas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, estas mujeres habitualmente tienen mejor control que los hombres. En general, hay múltiples estudios que demuestran mayor apego terapéutico, mayor seguimiento, mayor detección oportuna en el caso de las mujeres con respecto a los hombres. En el caso de los hombres hay que trabajar un poquito más eso. Juan Palop es el corresponsal de la agencia EFE en Alemania y nos presenta el siguiente informe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania se encuentra en estos días en el mejor momento desde el pasado agosto, en todo lo relativo a la pandemia. Tras medio año largo, en el que se solaparon la segunda y la tercera olas, la llegada del verano ha traído una significativa caída de las infecciones y la relajación de las restricciones a la vida pública y la actividad económica. En las pasadas 24 horas se registraron 219 positivos, cuando llegaron a ser más de 33.000 en el pico de la segunda ola, y tan solo 8 víctimas mortales, cuando semanas enteras, en enero, fueron más de 1.000 los casos diarios. La incidencia acumulada en los últimos 7 días ha caído hasta los 5,6 contagiados por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 160 que se llegaron a superar este abril. Además, la campaña de vacunación avanza a buena velocidad. Más de 29 millones de personas han sido completamente inmunizadas, el 35% de la población, y más de 44 millones, el 53%, han recibido al menos una dosis. Esta semana se espera, además, una de las mayores remesas de dosis recibidas hasta la fecha, para que se inyecten en centros de vacunación, consultas privadas y médicos de empresa. En este contexto, el gobierno federal y los estados han relajado las fuertes restricciones vigentes desde el pasado octubre. Comercios, bares, restaurantes, cines y teatros están reabriendo, aunque aún con ciertas medidas de seguridad, como la presentación de un test negativo, uso de mascarilla o límites de aforo. Los colegios han normalizado en parte su actividad tras meses cerrados o con sistemas de educación a distancia. No obstante, hay motivos de preocupación. De un lado, la variante Delta, más contagiosa, que se está extendiendo rápidamente por el continente europeo. En Alemania ya supone el 16% de los nuevos contagiados. Por otro, el aumento de la movilidad en Europa, con la celebración de la Eurocopa, pero también con las vacaciones de verano. Algunos políticos y expertos advierten ya de la llegada en septiembre de una cuarta ola. Reportó desde Alemania Juan Paló para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué papel juegan las hormonas, particularmente las femeninas, en medio de una pandemia de COVID-19? Cuando una mujer se infecta con el virus del SARS-CoV-2, vamos al siguiente informe. Aunque las hormonas parecen ser la ventaja que tienen las mujeres para enfrentar a la COVID, no todas parecen estar igualmente protegidas. 2 estudiantes de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim, Chitra Kolturu y Alison Roach, analizaron datos mundiales en busca de respuestas. Revisaron más de 100 estudios y la base de datos de Global Health, la fuente pública más grande del mundo de datos desglosados por sexo sobre COVID-19, de acuerdo con un análisis de la Universidad Internacional de Florida. La autora principal, Caroline Runowicz, profesora de obstetricia y ginecología, señaló que las mujeres que acababan de dar a luz, las mujeres menopáusicas y posiblemente aquellas con síndrome de ovario poliquístico parecen ser más vulnerables a la infección con el nuevo coronavirus. Las hormonas sexuales también juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica. Parece que el estrógeno y posiblemente la progesterona pueden tener un efecto protector en las mujeres, que se pierde justo en la menopausia, dijo la autora principal. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno y progesterona de una mujer disminuyen. Las estudiantes encontraron que para las mujeres hay un aumento inicial en la letalidad asociada a COVID-19 que comienza en la edad de 50 años, lo cual coincide notablemente con la edad de la menopausia y una disminución en los niveles hormonales. Algunos de los casos más graves en mujeres ocurrieron después del parto, según el estudio. Las mujeres embarazadas tienen altos niveles de estrógeno y progesterona, pero la progesterona disminuye casi inmediatamente después del parto, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana hablamos de climaterio y menopausia en medio de una pandemia como la de COVID-19 y el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló precisamente de cuáles son los riesgos cuando se toma terapia de reemplazo hormonal, cuáles son las consecuencias que pudiera generar en el organismo y por qué también hay que tener cuidado en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. La generación de trombos en mujeres que reciben terapia hormonal sustitutiva es importante porque este fenómeno lo conocemos desde hace décadas. La enfermedad trombótica de las venas, y esto incluye la trombosis venosa profunda, que ocurre habitualmente en las extremidades inferiores, en las piernas, en los muslos,
y la tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, que ocurre precisamente en las venas pulmonares, tiende a ser más frecuente, número 1, en mujeres, número 2, en mujeres por arriba de 40 años de edad, número 3, en mujeres que además tienen obesidad, y número 4, en mujeres que reciben terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Se debe entonces tener mucha precaución en mujeres que tienen alguno de estos factores de riesgo o la combinación de algunos de ellos. Cuando, por ejemplo, son sometidas a algún procedimiento quirúrgico, cuando tienen alguna patología que las va a confinar unos días a la cama, o cuando, por ejemplo, hacen viajes prolongados, porque todas esas condiciones pueden ser factores adicionales que propicien la aparición de trombosis venosa profunda o trombosis en las arterias y venas pulmonares, tromboembolismo pulmonar. Entonces, recordemos que en COVID-19, uno de los trastornos patológicos fundamentales que llevan a la gravedad a estos pacientes es la generación de estos microtrombos o microcoágulos a partir de una respuesta inflamatoria que, digamos, se instala en el interior de los vasos sanguíneos. Y las mujeres que tienen estos factores de riesgo podrían ser más susceptibles a este síndrome inmunotrombótico o inflamatorio trombótico que ocurre en el COVID-19, y de ahí la importancia de que el personal de la salud estemos muy atentos ante la necesidad, número 1, de detectar oportunamente si esta determinada paciente está evolucionando a este síndrome inmuno o inflamatorio trombótico, para utilizar terapia anticoagulante, lo más común y lo indicado primordialmente es con heparinas, ya sea heparina tradicional o heparina de bajo peso molecular, preferentemente la segunda, o con algunos anticoagulantes. Ya las guías terapéuticas internacionales sugieren la posibilidad de utilizar también anticoagulantes orales. El detectar oportunamente esto puede modificar el pronóstico de un COVID-19, sobre todo en estas mujeres con estos factores de riesgo. Pero también existe la modalidad de lo que llamamos profilaxia o utilizar estos medicamentos de manera preventiva cuando existen esos factores de riesgo. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen estancias hospitalarias prolongadas por diversa patología, no solo por COVID, por otras patologías, en donde al existir estos factores de riesgo se debe utilizar profilaxia con este tipo de heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, o incluso en mujeres que han sido sometidas a algún procedimiento quirúrgico, aunque se oye paradójico que reciban profilaxia con un anticoagulante por el hecho de que van a tener un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, en la dosis de profilaxia, muchas personas que van a un procedimiento quirúrgico deben recibir para evitar trombos asociados al procedimiento quirúrgico, insisto, en particular existiendo los factores de riesgo de mayor de 40 años, obesidad, sedentarismo, terapia con estrógenos, lo cual, es válido también para el género masculino,
por supuesto, excepto lo relativo a la terapia estrogénica, lo cual no ocurre habitualmente en el sexo masculino, ¿no? Pero sí los otros factores, como la edad, a partir de los 45, sedentarismo, obesidad, y el antecedente, por ejemplo, de algún estado de trombosis de las extremidades inferiores. En el caso del hombre, también tabaquismo es otro factor de riesgo importante para el desarrollo de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar, y ahí el médico siempre debe estar alerta a utilizar terapia profiláctica o profilaxis para evitar este tipo de fenómenos, o tratamiento oportuno cuando ya se ha instalado un cuadro de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar. Vamos a Guatemala para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de información de TV USAC, nos actualice información. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este es el reporte de coronavirus de esta última semana de junio del 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 292.674 casos acumulados, 264.426 recuperados, 19.101 los casos activos y 9.147 fallecidos. Guatemaltecos buscan en México la vacuna contra el COVID-19, que el gobierno de la República de Guatemala no ha podido garantizar ante la lentitud y la incertidumbre que rodea el proceso de vacunación. Muchos connacionales han viajado a Tapachula, Chiapas, en México, donde han encontrado alivio a su necesidad de ser inmunizados contra la enfermedad en el país que ya deja más de 9,000 muertos. Con cerca de 17 millones de habitantes, en Guatemala apenas se han vacunado con esquema completo, es decir, las 2 dosis, a 157.995 personas, con las que se convierte en uno de los peores países en términos de inmunización en las Américas, según organismos internacionales, y que a pesar de ello no se ve una luz al final del túnel, pues el fármaco comprado en Rusia llega a cuentagotas. Esas circunstancias han hecho que decenas de guatemaltecos pierdan la confianza en el sistema de salud y que busquen alternativas para protegerse contra el virus, aunque eso signifique que debe cruzar las fronteras. El Departamento de Epidemiología emitió una alerta por la detección de las cepas brasileña Gamma, sudafricana Beta y del Reino Unido Alfa, las cuales son catalogadas como variantes de preocupación, misma categoría que recibe la cepa de India Delta. Según el último estudio del Laboratorio Nacional de Salud, la brasileña se encuentra presente en San Marcos y Guatemala, mientras que la del Reino Unido en Guatemala, Santa Rosa, El Progreso y Retaluleu. La sudafricana fue un viajero proveniente de Estados Unidos. Causa honda preocupación las declaraciones del propio canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien en una situación parlamentaria reconoció que viajó a Rusia con el objetivo primario de gestionar la agilización de entrega de vacunas ya pagadas hace 2 meses y de las cuales han sido entregadas 150,000. Mientras el COVID-19 avanza entre los niños, el Congreso retira la aprobación de la ley que facilitaría adquisición de más vacunas por medio de donaciones. El doctor Roger Hill, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS, informó esta semana que la mitad de las cunas del Hospital Tecún están ocupadas por niños con COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa la labor de vacunación en sus instalaciones, contribuyendo así a la protección de la población vulnerable ante esta enfermedad. Para el Canal 44 desde la ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Saludos y no olvidemos lavarnos las manos. Esta semana viajamos a Japón. Nuestro compañero Antonio Hermosín, corresponsal de la agencia EFE, nos presentaba el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Japón, lo que más preocupa sobre la pandemia es la cercanía de los Juegos Olímpicos. En menos de 4 semanas, el día 23 de julio, está prevista la inauguración de los que serán recordados como los Juegos de la Pandemia. El evento se desarrollará en un formato burbuja con fuertes restricciones para todos los atletas y otros participantes extranjeros.
Los contagios se mantienen estables en Japón desde que el pasado 21 de junio se levantó el estado de emergencia sanitaria, pero siguen aplicándose restricciones que afectan sobre todo a horarios de apertura de bares y restaurantes. En lo que va de mes, el número de contagios diarios se sitúa entre los 1.000 y los 2.000 casos. En total, Japón suma cerca de 780.000 contagios y 14.700 muertes desde el inicio de la pandemia. Japón además ha acelerado de forma notable el ritmo de vacunación de su población. En los últimos días viene vacunando a más de 1 millón de personas de forma diaria. Por el momento, cerca del 23% de la población ha recibido al menos una inyección, mientras que el 11% ha sido inmunizado totalmente. Reportó desde Japón Antonio Hermosín para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a una pausa, regresamos. Cada vez se complica más el regreso a clases, sobre todo en los países de América Latina, debido a que la pandemia aún no está controlada. Que nadie se sorprenda. Luego de la reapertura de las escuelas, seguramente se registrarán contagios. Incluso aumentarán en algunos países de la región los enfermos por COVID, adelantó la Organización Panamericana de la Salud. El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, consideró que después de la reapertura de los planteles es probable que aumenten los contagios de coronavirus por el transporte y desplazamiento de alumnos, docentes y trabajadores de la educación que no cuenten con la vacuna contra el virus. Sin embargo, la decisión de regresar o no a clases debe tomar en cuenta las afectaciones que han tenido sobre las poblaciones con menores recursos el mantener las escuelas cerradas. En medio de la pandemia, reabrir las escuelas implica una decisión ética entre el aumento de contagios de la enfermedad y afectaciones a los sectores más vulnerables de la población, que se han visto perjudicados por el cierre de las escuelas porque no pueden solventar las clases a distancia. Dijo que en el contexto de una transmisión realmente fuerte del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad de COVID-19, la reapertura de las escuelas debe ser repensada, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias a nivel comunitario. Reiteró que es importante tener en cuenta el contagio del virus en estos ámbitos. Dijo que para poder reabrir las escuelas es necesario instaurar medidas de protección personal, higiene, distanciamiento social y el uso de cubrebocas, no descuidar la higiene de los espacios e intentar que los niños interactúen de forma segura, informó Rocío López Fonseca. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló ampliamente de los protocolos que deben seguirse ante un eventual regreso a las aulas. Ese escenario en el que hay que preparar efectivamente el regreso a cursos, el inicio de cursos y aquellas circunstancias en donde sí se puede o no la presencialidad. Diría yo lo siguiente, Belén. Hay que preparar los escenarios para volver a la presencialidad, pero la decisión definitiva debe darse ya en la cercanía de la fecha de inicio. Porque si tú, por ejemplo, piensas que puedes reaperturar en agosto, estamos a inicios de julio, de acuerdo. Para mediados de agosto estamos hablando de 45 días aproximadamente. En esos 45 días muchas cosas pueden ocurrir. Es mejor que la decisión se tome cuando estemos a una semana del arranque. ¿Cómo está el perfil epidemiológico, la dinámica de la pandemia en ese momento y además en esa región determinada? Porque se ha diferenciado mucho por regiones, por países, por provincias, por todo lo que ya sabemos. Entonces, prepararlo sí, evidentemente, porque hay que tener listas las aulas, hay que tener bien preparados los espacios, la ventilación, la separación de butacas
por lo menos 1,5 metros de distancia unas de las otras. Los insumos para proteger, como el caso de tener cubrebocas disponibles, tener gel de alcohol, que las instalaciones sanitarias estén óptimas para el lavado frecuente de las manos, todo eso hay que tenerlo perfectamente preparado. Pero la decisión final debe estar muy en la cercanía del momento de la reapertura del curso, del reinicio del curso. Porque además tienes que prever si la dinámica de la pandemia está hacia el ascenso de nueva cuenta, y ahí, cuidado, quizás dar un paso en falso puede representar mayor explosión epidemiológica. Y en cambio, si la curva pandémica sigue al descenso, quizás sea un buen momento para la toma de esa decisión. Entonces, se tienen que preparar protocolos, espacios, todo ya lo dicho. Y algo que me parece fundamental, las indicaciones precisas a padres de familia, a los propios niños o jóvenes, al personal docente. Por ejemplo, a los padres de familia. Se debe seguir siendo enfático en que si el pequeño está presentando sintomatología respiratoria, no puede ir a la escuela, bajo ninguna circunstancia. Si ese pequeño empieza a tener fiebre, no puede ir a la escuela, bajo ninguna circunstancia. Donde debe ir es a recibir atención médica, una buena evaluación. No se le puede dar un medicamento para quitarle la fiebre y de esa manera, ya sin fiebre, poderlo llevar a la escuela. De ninguna manera. Tiene que ser primero médicamente evaluado. Y con los docentes, evidentemente, el que además de su gran trabajo, loable trabajo en el campo de la docencia, pues deberán tener también ese doble trabajo de estar vigilando el que haya sana distancia, el que los niños y jóvenes estén cumpliendo con los protocolos sanitarios, etcétera. Y ahí, bueno, se va a duplicar un poco el trabajo porque es una doble atención en ese sentido. Y a los directivos de los centros escolares, para que tengan algún mecanismo de vigilancia para que si existe algún caso o algún brote, sepan perfectamente qué hacer y de manera oportuna. Notificar a la autoridad sanitaria, muy probablemente suspender la actividad en ese grupo en particular, por lo menos, en tanto se decide y se toman las medidas pertinentes para que esto no crezca hacia todo el plantel. Hay diversas guías internacionales sobre cómo se hace un regreso presencial a clases de manera segura. Lo publicó desde hace, ya te diría, casi un año el propio Centro para Control de Enfermedades. No ha variado importantemente. Quizás se han adicionado algunos aspectos como, por ejemplo, la toma de muestras de manera aleatoria, con qué frecuencia tomarlas. Fíjate que algo de lo que no hemos hablado, Belén, y creo que conviene decirlo, es, no he visto que un sistema escolar en el mundo haya establecido como una estrategia para la toma de decisión el realizar pruebas de detección de anticuerpos en esa población estudiantil, que deberá ser voluntaria, lo sabemos, porque implica tomar una muestra sanguínea que puede ser una gotita de sangre, pero es algo tan valioso porque a lo mejor encuentras que un alto porcentaje de estos niños, jóvenes, adolescentes, ya tienen anticuerpos, y no por la vacunación, sino porque tuvieron contacto con el virus, desarrollaron inmunidad, y ese grupo que tiene esa inmunidad
entre paréntesis de rebaño, podría ser considerado ya con protección inmune, y ese grupo podría también ser considerado con la seguridad de que puede estar de manera presencial sin tener alto riesgo de infectarse. Definitivamente los grupos de edad avanzada son los más afectados con la severidad, y eso posiblemente también ha ido dando pauta a que exista mayor posibilidad de reapertura presencial de actividades escolares, apostando a ese hecho. Sin embargo, a mí en lo particular, aún bajo esas circunstancias, me parece que debemos ir con mucho cuidado en la toma de esa decisión, porque en el ámbito de la salud, sí, uno puede hablar de que determinado grupo de población tiene mayor gravedad de la enfermedad por sus condiciones clínicas, de edad, etcétera, y por lo tanto mayor riesgo de letalidad comparativamente con otros grupos, los demás jóvenes, etcétera, sí. Pero un escenario de brote epidémico, por ejemplo, en un espacio escolar, por ejemplo, en un sistema escolar, etcétera, que represente y termine finalmente generando letalidad en algún o algunos jóvenes, eso es y será lamentable siempre. Entonces, aún bajo la circunstancia de que sabemos que en esta población se comporta menos grave la enfermedad, hay que ir con mucho cuidado y hay que analizar lo que está ocurriendo en la dinámica de la pandemia en ese sitio en particular y no ir a la presencialidad en el caso de que esté incrementándose el número de contagios diarios, aunque el principal número de contagios sea en esas poblaciones de menor riesgo de gravedad de la enfermedad. Antes de despedirnos, vamos a Bucaramanga para que nuestra compañera Lisette Mesa de Oriente Noticias Bucaramanga en Colombia nos presente el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes desde Colombia y les cuento que en los últimos días se ha registrado un aumento de 27.000 personas contagiadas de COVID-19 y 610 fallecimientos reportados hasta el día de hoy. El total de casos en Colombia, 185.900 casos activos y más de 106.000 muertes por COVID-19 en total. El proceso de vacunación avanza satisfactoriamente. El gobierno de Estados Unidos ha donado 2,5 millones de biológicos que llegaron al país en las últimas horas en aviones de la Fuerza Aérea. Estos serán distribuidos de la siguiente manera. 1,5 millones de dosis serán para las grandes ciudades y áreas metropolitanas destinadas a población mayor de 50 años. 1 millón de dosis será distribuido en municipios de menos de 10.000 habitantes en todos los departamentos del país. Cabe resaltar que son 32 departamentos que tiene Colombia. Bogotá, por su parte, sigue siendo una de las ciudades más afectadas por esta pandemia. La capital del país llegó a 1.267.637 casos positivos y el nivel de ocupación UCI es bastante alto. En algunas ciudades sigue superando los 90%. Para el informativo Coronavirus, la pandemia, Lisette Mesa desde Colombia. Así llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.